Buenos días. Quisiera empezar, como ya se hizo, pero también de mi parte, a felicitar a todos los padres que están con nosotros en esta mañana. Yo sé que algunos de ustedes tuvieron que trabajar arduamente esta semana, pero aún así, para proveer para sus familias, decidieron venir con sus familias y venir a adorar al Señor, al Padre perfecto, al que nunca nos falla. Así que con todo lo que está pasando en realidad alrededor de todo el mundo y aún en nuestras ciudades, creo que no hay lugar más seguro para estar que en el lugar donde podemos adorar a ese Dios que está siempre dispuesto a protegernos, no solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Se imagina usted encontrarse ahora en una de esas ciudades como en Israel, en Irán, en Ucrania, y todos esos lugares que están en guerra en este momento? Y en realidad uno puede decir, tan distante está la guerra. Pero lo más triste es que las tenemos en nuestras propias ciudades, en este país. En este momento hay un desorden increíble. Tenemos un verano lindísimo, pero hay tanto enojo, hay tanto resentimiento en el corazón. Y en este momento es doloroso ver a muchas personas parecer tener nomás un motivo de violencia, de destrucción, y si es posible de agredir o de herir a alguien. Y me pregunto yo, ¿qué es lo que tiene que suceder, verdad, en el corazón de una persona para que le lleve a convertirse en una persona resentida, que busca en la primera oportunidad para agredir a alguien y hacerle daño, destruir un edificio, todas las cosas y tantas cosas de valor que todos disfrutamos? Y yo entiendo, no le estoy hablando de política, yo entiendo que hay causas necesarias donde hasta nosotros los cristianos deberíamos estar pendientes de ellas, porque algo tiene que molestarnos a nosotros en la iglesia, algo tiene que satisfacernos, y esa es la palabra. Y tenemos también la responsabilidad de responder, pero no tiene que ser con violencia. Tiene que ser bajo los derechos y dentro de la ley. Y es triste de que esté sucediendo de tal forma. Y lo único que eso demuestra es que donde el pecado esté, donde quiera que esté el pecado, va a haber violencia, va a haber resentimiento y todas estas cosas que en realidad desmoralizan a una población que, como nosotros, que deseamos en un día como esto, venir solo a adorar a nuestro Dios. ¿Qué tal si toda esa energía que se pone en esas carreteras, en destruir, se pusiera en esa pasión? Porque obviamente lo único que demuestra es que Dios nos ha creado con ciertas pasiones, ¿no? Y lo único que necesita es dirigirlas a las causas correctas. Como dije, tiene que haber un lugar donde nosotros también sintamos celos, ¿verdad?, por las cosas que son injustas. Y es adecuado y deberíamos encontrarlas, pero a veces las que son más obvias son las que menos vemos. Algunas de las personas a veces están tomándose el derecho de defender a otras personas, pero en realidad lo único que están haciendo es aprovechar. Y no estoy diciendo que todos. Y me preocupa porque lo que vemos ahí también representa a las familias de nuestra comunidad. Y eso es triste. Pero como digo, esto no está sucediendo nomás aquí, está sucediendo en el mundo entero. En este mismo momento, billones de dólares en segundos están cayendo, mientras hay lugares donde la gente se está muriendo de hambre. En otros lugares se invierten grandes cantidades de dinero en armas de destrucción. ¿Cuál sería el plan de Dios? ¿Cuál será, verdad, el plan de Dios que tenía? Obviamente es para bien y no para que estas cosas sucedan. Pero esta es la causa del pecado en el mundo y es algo triste, hermano. Me pregunto, ¿qué evento tuvo que tomar lugar en la vida de una persona? ¿A qué edad? Para que desde ese momento su corazón se ensañe, se llene de odio, de rencor contra todo el mundo. ¿En qué hogar sucedió eso? O tal vez no hubo un hogar y ese es el problema. Tal vez no. Estas personas jamás tuvieron a un padre a lo que celebramos en este día. Alguien que viniera y experimentara lo que muchos de sus hijos experimentan. El levantarse con un padre que tal vez medio se está despertando en la mañana, pero no se va antes de darle un beso a su hijo, darle un abrazo a su esposa. Hay hogares que nunca han experimentado eso, y lo que usted ve es el producto de jóvenes y aún que llegan hasta adultos, pero que nunca han podido superar esos dolores, esas tragedias en sus vidas.
Y yo creo que eso nos tiene que traer a nosotros como familia, como padres, el reconocer que el impacto que podemos hacer nosotros para cambiar el rumbo de nuestra sociedad. La realidad es que ninguno de los padres que estamos aquí en esta mañana somos o hemos sido perfectos. En algún momento hemos herido a nuestros hijos, porque somos imperfectos. En algún momento tal vez no ha sido físicamente, pero hemos causado heridas profundas en un muchacho que si no tenemos cuidado puede crecer resentido, que a la edad apropiada puede explotar en resentimiento. Y yo entiendo que muchos de nosotros crecimos en culturas donde se nos dijo que el padre pierde su autoridad si viene y le pide perdón a su hijo. Pero yo quisiera decirle a usted, Dios me dio 4 muchachos en mi familia y me los dio ya grandes, donde yo no sentía el derecho de tener autoridad con ellos. Cometí muchos errores, pero mis intenciones Dios las honró como buenas. Y aunque causé heridas, también me dio el valor para muchas veces humillarme e ir a pedir perdón, porque al final eso es lo que me puso más en alto en ellos. Acabo de estar allá afuera un ratito y vi entrar a un muchacho que yo conocí a los 7, 8 años. Y Dios me dio la oportunidad de compartir la vida con él, de jugar con él. Mi hijo viene entrando con sus 2 hijos en este momento a la iglesia, un hombre de 40 años. Pero que aunque hubieron quebrantos, que aunque hubieron todas esas cosas, la palabra de Dios ha sido buena. Y él viene buscando a ese mismo Dios a quien yo le sirvo en este día. Pero a veces hay familias aparentemente intactas que en realidad no lo son. Por dentro hay tantos secretos escondidos, hay tantos resentimientos. Y nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado de que esas cosas no queden ahí. Como le digo, en mi hogar se cometieron muchos errores, pero yo le doy gracias a Dios porque yo no sé cuándo ha pasado una semana sin que de una u otra forma nos reunamos para hacer algo juntos. ¿Qué es lo que causó de que, aún a pesar del quebranto y lo que se llaman familias quebrantadas, familias mezcladas y todo eso, Dios me dio el privilegio de poder encontrarle y en su sabiduría poder reparar algunos de los daños que ni yo tan siquiera causé, pero que también tuve que tomar responsabilidad de ellos. Y Dios ha podido sanar muchas de esas cosas. No a perfección, porque Dios depende de cuánto nosotros le damos a Él, ¿verdad? La oportunidad de sanarnos. Pero yo quiero recordarle a todos los padres, en especial en esta mañana, que Dios no espera que usted sea el padre perfecto. Lo que sí Él espera es que usted confíe en Él como el padre perfecto. Y que esté dispuesto a entregarle su vida, a someterse a su voluntad y a dejar el machismo que nos enseñaron. Y si en un momento le hemos fallado a nuestros hijos o a nuestras hijas, a nuestras esposas, vayamos y no sintamos que estamos perdiendo nuestra dignidad. Al contrario, tal vez estamos haciendo todo lo contrario, porque para empezar estamos honrando a Dios. Pero la pregunta siempre va a ser, ¿qué es lo que causó? ¿Qué es lo que causa en el corazón del hombre estas cosas? En resumen, es el pecado. El pecado causa dolor, causa daño. Y es bien difícil poder alejarse de él, ¿verdad? Nadie se va a poder librar de él. Por muy intacto que sea su hogar, van a haber momentos de quebranto, van a haber momentos de dolor que tal vez van a venir de afuera, en un descuido. Satanás está enojado, especialmente con esos padres de familia que están tratando de hacerlo mejor. Él está queriendo destruir a la familia, porque si destruye a la familia, destruye a la sociedad. Y eso es muy común en este momento. Pero de igual manera que Jesús no vino hace 2000 años buscando a 2 hombres perfectos para cambiar el rumbo de la humanidad, le aseguro que en el 2025 Él tampoco va a depender de padres perfectos para cambiar el rumbo de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Dios está buscando hombres como usted y como yo, pero que estén dispuestos, como aquellos hombres, a caminar con Él a diario, aún con sus quebrantos. Y para darle más esperanza, no porque quiero hablar mal de estos hombres, sino porque la Biblia muestra sus imperfecciones, quiero hablarle de los primeros discípulos que Jesús escogió para cambiar el rumbo de este mundo. Y dígame usted si tiene sentido. Déjeme ir a la vida de los primeros 2 discípulos, por ejemplo.
los hijos de Zebedeo, Juan y Pedro. Juan y Pedro, por ejemplo. Estos primeros hombres vienen y hace un día le hablaba a usted de Pedro y le dije todos los arrebatamientos de Pedro. Eran hombres violentos hasta cierta forma, eran hombres arrebatados. Pero Jesús los miraba de tal forma de que Él no miraba lo que hacían en el momento, sino lo que Él podía hacer después con ellos. Y si usted recuerda en ese arrebatamiento, en esas cosas impulsivas, Pedro un día salta de un barco porque ve a Jesús, a su maestro, caminar hacia él y dice: yo también lo puedo imitar como sus hijos a veces le tratan de imitar a usted. Pero si su hijo le quita la mirada a usted, pierde también su confianza. Y fue exactamente lo que sucedió con Pedro. En el momento que quitó la mirada de Jesús, él también se dio cuenta que era incapaz. El problema con nosotros hoy día es que por accidente nos damos cuenta. Pero muchas veces después de caminar ya con el Señor, creemos que podemos hacerlo ya a solas. Y es cuando experimentamos nosotros estos quebrantos. Déjeme mostrarle, no solamente estos hombres eran impulsivos, sino que también eran violentos. ¿Se acuerda usted de lo que le comentaba la otra vez también de este mismo Pedro? Que siempre se cargaba su machetón y un día puso al Señor Jesús en una posición donde tuvo que hacer una cirugía de emergencia a aquel romano que vino a arrestar al Señor. Y después lo reprendió, pero no lo corrió. Todavía siguió él en su ministerio. Porque Jesús no ve a las personas, y si usted quiere poner esto en sus notas, Jesús no ve a las personas por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser una vez que estos tengan un genuino encuentro con Él. Regresamos a Pedro, quien cuando Jesús tuvo el encuentro con él, su nombre era Simón. Pero viene inmediatamente el Señor Jesús y le dice: tu nombre de aquí en adelante será Cefas, que significa Pedro. Al cambiar el nombre de Simón a Pedro, Jesús estaba profetizando que un día este hombre iba a ser tan sólido en su fe como una roca. Pero estoy seguro que para que eso llegara a suceder, muchas veces Pedro tuvo tantos rozones aún con sus mismos hermanos cristianos, que tal vez, si hubiera tenido hermanos mexicanos, tal vez le hubiera dicho: me caen gordo, pero posiblemente le decían: me caes piedra, Pedro, ¿verdad? Porque es un proceso. Pero Jesús vio el potencial en este hombre. Jesús vio, inclusive al final usted se da cuenta de que Jesús le dice: en una fe como esa, yo voy a establecer mi iglesia. Jesús estaba viendo el futuro. El problema nuestro es que nos enfocamos tanto en lo que vemos al frente y no en lo que Dios puede ver en una persona, en el futuro de una persona. Cuando esa persona se pone en las manos de Dios, se convierte en su obra. Jesús llamó a Santiago y a su hermano Juan más tarde. Y estos dos, ¿verdad? Yo creo que para empezar, si yo hubiera sido el Señor, yo digo que ¿qué hacía Jesús en la ribera de un lago, de un mar, cuando estaba buscando a sus primeros discípulos? ¿Por qué no sube a las ciudades más grandes, donde tal vez habían colegios, universidades, donde estaban las personas educadas, pero se va al mar de Galilea, donde estaban los pescadores? Y se anotan los primeros dos, reclutan los primeros dos, y ya nos damos cuenta de que no son perfectos. Y la segunda opción que tiene a reclutar a los próximos dos pareciera que es peor que las primeras dos. Si hubiera sido, como digo, estos hombres jamás hubieran calificado. Si mi meta era cambiar el rumbo de la humanidad, ¿por qué iba a escoger yo a estos hombres? Pero eso es precisamente lo que él hizo. En esa misma playa llama a Santiago y a Juan. Y a estos les da un nombre diferente. A estos les dice: ustedes son los hijos del trueno. ¿Qué usted puede asumir en el momento que alguien viene y le dice a usted algo así? Porque obviamente no le va a decir porque eran calmados, porque eran humildes. Obviamente había algo en su carácter que Jesús podía ver. Y nosotros asumimos eso, pero Jesús estaba viendo algo que para nosotros podía ser una deficiencia, tal vez en el momento, algo que en el futuro iba a ser una de sus virtudes. Porque para nosotros eso es lo que sucede. Nosotros vemos deficiencias, Jesús ve virtudes. ¿Cómo puedo yo cambiar esto en algo positivo? Algo que en este momento tal vez que parezca algo negativo. Y ese es el arte de nuestro Dios. Él de lo malo siempre hace lo bueno, siendo nuestro creador. Pero más tarde, al leer la historia de estos dos hombres en los evangelios, uno de ellos, que inclusive Juan escribió su propio evangelio, es más, creo que es uno de los evangelios con los cuales los gentiles, el pueblo gentil se relaciona aún más.
pareciera ser más claro, más cercano a nosotros, más relacional a nosotros. Y este hombre termina escribiendo uno de los 4 evangelios y él mismo habla de su carácter como en tercera persona. Pero estos hombres tenían, dice según lo que encontramos aquí en Lucas 9:49, tenían un carácter celoso y egoísta. Vea lo que dice aquí en esta situación donde llegan en Lucas 9:49 y 50. Dice que un día regresaron Juan y su hermano, llegaron a Jesús y le dice: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. ¿Alguna vez a usted le han tratado de esa manera? ¿Alguna vez ha oído usted a personas ser excluidas, aun cuando estaban haciendo el bien, pero porque no tenían el certificado que a usted le dio? El certificado que el mismo Señor Jesús les había dado al darles la oportunidad de experimentar el Espíritu Santo y poder hacer cosas maravillosas. En ese momento ellos creen que se les pertenecen solo a ellos. Y hay celosía. Y yo quisiera decir que solo sucedió en ese entonces, pero sucede en la iglesia hoy día. A veces las mismas iglesias compiten, aún entre la misma iglesia. Yo recuerdo que con Rubén hemos estado queriendo invitar a muchas iglesias a participar con nosotros en un evento que hacemos todos los años. Proyecto El Buen Vecino. En la iglesia donde yo estuve antes, lo mismo. Por años luchamos por conectar a otras iglesias y a los americanos les cuesta, pero son un poquito más flexibles y al final terminaron uniendo a varias iglesias donde ahora son cientos de personas que van a servir en un solo domingo. Nosotros tenemos ya como 3 años de estarlo haciendo y hemos tratado de invitar a otras iglesias. ¿Sabe qué? No. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de ellos no está ahí. Si pudieran promoverse y todo eso lo harían. Se les olvida que no es este lugar el que promovemos, sino al Cristo al que servimos. Y a veces nosotros mismos hacemos esas cosas. Queremos que nuestro nombre esté por todos lados y nos olvidamos que es el nombre de Jesús al que representamos. Pero eso es lo que estaba sucediendo con estos hombres. Parecía que estaban más interesados, estaban dispuestos a sacrificar la liberación de un hombre que estaba endemoniado con tal de no soltar ellos sus derechos. Y eso es algo terrible. A veces los mismos cristianos detenemos las bendiciones de Dios porque creemos que somos dueños de ellas. Y eso es algo peligroso. Así que Jesús ya en el versículo 50 les dice, los reprendió y les dice: no lo detengan, todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Pero es que esa persona es católica, pero es que ese es esto. Si hace el bien, déjelo que haga el bien y que Dios se encargue de enderezar su buena intención. A veces nos enredamos en religiones y todo eso, y es cierto, a veces no coincidimos, pero cuando se trata de hacer el bien, ¿qué importa? Mientras sea bien, Dios es el que se va a encargar. ¿Acaso cuando usted va en la carretera y ve un accidente y usted está ahí, hay 3 personas que necesitan atención, usted es el único cristiano, pero de pronto viene el otro, pero usted se da cuenta que este tío de Jehová o que es de otra iglesia, usted le dice: no, contigo no puedo servir. No, en ese momento lo único que importa es servir juntos. Y posiblemente a través de servir juntos Dios nos da la esperanza en el momento que nos olvidamos de esas cosas que nos dividen. Y con esto no estoy diciendo que no hay una fe, ¿verdad?, que es la que Dios nos ha dado, que no hay errores, ¿verdad?, en otras, como lo pueden haber también en las nuestras. En el único que no hay errores en nuestro Señor Jesucristo. Y en que podamos compartir su amor. Pero estos hombres se apoderaron en ese momento y Jesús les reprende. Y les dice: es más, esta persona jamás va a poder hablar en mal de nosotros. Porque ya experimentó el poder de hacer un milagro en mi nombre, es lo que les dice ya en Marcos. Pero aparte de ser celosos y egoístas, estos también demuestran ser ambiciosos de poder y grandeza. Porque un día hasta fueron a traer a su madre, y yo no sé cómo fue el asunto, yo me lo imagino de esa manera. Pero en Marcos encontramos que planearon tener una reunión con Jesús. Yo voy a parafrasearle un poquito porque está larga la escritura y usted ya la conoce, la mayoría de ustedes. Pero esa situación donde estos hombres han escuchado ya de Jesús, de que hay planes, de que un día Él va a establecer su reino, y entonces ellos planean esto. Pues por lo menos tenían ciertas habilidades, a los demás tal vez no se les había ocurrido, no tenían las agallas de preguntarle a Jesús. Pero la cosa es que
un día decidieron hacer una cita con Jesús. Su madre vino con ellos y obviamente oímos que el nombre que se les dio a Jesús, ¿verdad? Se les dijo que eran hijos del trueno, no era porque su papá se apellidara Trueno. Es más, era Zebedeo, era un hombre humilde también, un pescador. Pero parece que sí la esposa era un poquito más agresiva. Algunas veces en el hogar las mujeres son más atrevidas. Y en este caso, esta mujer por buscar el bien de sus hijos también viene con ellos. En unas escrituras dice que fue ella quien inició. En este caso parece que fueron ellos. El hecho es de que llegan a Jesús, le piden una cita y le empiezan a decir: maestro, sabemos que tú has hablado mucho de que vas a establecer tu reino en esta tierra. Y pues yo quisiera saber si es posible. Mi hermano y yo pues estábamos pensando si es posible que cuando tú establezcas tu reino, ya le dice ya en Marcos 10:37, dice: cuando te sientes en tu trono glorioso, ¿nos puedes hacer un favorzote? Le dice Jesús: ¿en qué les puedo servir? Les dice: pues queremos sentarnos en lugares de honor, a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y yo pienso que lo decían: el Señor a tu izquierda, porque estaban los otros discípulos ahí y obviamente no, ¿verdad?, iban a tener envidia. Pero la cosa es que los demás oyeron y les empezaron a echar unas miradas, ¿verdad?, con enojo. La misma Biblia lo dice, que los otros también se pusieron a celosos. Y en ese momento, pero estos fueron por lo menos atrevidos en decir: antes de que esto suceda, queremos asegurarnos de que esas posiciones van a ser para nosotros. Las posiciones que estos estaban pidiendo en aquel tiempo, hoy día, son similares a las de un presidente en un país como estos, donde cada vez que se dirigen a la nación, el vicepresidente está a la derecha y el ministro de defensa está a la izquierda y luego siguen los demás. Estos querían las mejores posiciones, pues ellos buscaban poder, ellos buscaban reconocimiento. Por eso, por eso sucedió el evento anterior. Ahora sí, el hermano me ofreció agua hace un rato y ando seca la garganta y le dije que no, ahorita me siento bien, pero ahorita parece que sí la voy a necesitar. Muchas gracias, hermano. Así que estaban siendo proactivos en hacer esto ellos. Y Jesús, verdad es cierto, los reprendió en aquel momento, pero no se deshizo de ellos, como usted se da cuenta. Tal vez lo que buscaban era malinterpretado por ellos, pero al final terminaron haciendo esas cosas. Pero Jesús les dice, tal vez usted puede percibir un poco de enojo, donde ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Ustedes creen que van a ser capaces de beber de la copa que yo voy a beber? ¿Ustedes creen que van a ser capaces de ser bautizados con el bautismo por el cual yo voy a ser bautizado? Y los arrogantes de esto le dicen: claro que sí, Señor, podemos. Obviamente, ignorancias, tal vez buenas intenciones, pero ellos creían estar dispuestos. Muchas gracias, hermano. Pero lo que ellos habían visto en los reinos terrenales es lo que ellos aspiraban. Ellos soñaban lo que veían en otras naciones. Tal vez hasta lo mismo que sucedía con el Imperio Romano, lo que ellos tenían más cerca. Pero Jesús les dijo: ¿saben? Si ustedes quieren posiciones, necesitan empezar desde abajo, empiezan a servir. Yo creo que es algo que se debe participar en la iglesia, ¿no? Hace años, cuando mi esposa y yo empezamos una pequeña iglesia, llegaron de todo tipo de personas. Entre ellas llegó una pareja ya de avanzada edad y quisieron reunirse con nosotros. Nos invitaron a que fuéramos a un lugar porque querían tener esa conversación con nosotros. Y la iglesia teníamos ahí entre 40 45 en ese tiempo. Y la conversación de ellos cuando fuimos es que, mire, me dice, mi esposo tiene la habilidad, y ella era la que hablaba, me dijo: mi esposo tiene la habilidad de predicar y a mí me gustaría que usted lo dejara predicar. Y la conversación vio por ahí y me dijo, el Señor nunca dijo nada, ¿no? Ella era la que decía eso. Pero yo quisiera que también aclaráramos ciertas cosas que no me gusta de lo que ustedes creen. Y la conversación se fue por todo eso. Y entonces vine yo y le empecé a explicar lo que nosotros creíamos. Y al final le dije: pero su esposo es bienvenido a venir un día durante la semana y nos sentamos y juntos preparamos un mensaje. Le digo, porque necesitamos conocernos.
Y la cosa es que eso nunca sucedió. Desde ese día yo nunca le volví a ver a ellos. Y es algo triste, lo que las personas antes de buscar a Dios están buscando una posesión, una posición, y a veces posesiones, ¿verdad? Pero eso me sucedió a mí. Imagínense cuando vienen a Jesús, lo que le están pidiendo es mucho más grande que eso, ¿verdad? Eso es algo tremendo, pero sucede porque el ser humano busca siempre lo que pueda alimentar su carne. Yo creo que el Señor hasta avergonzado estaba, pero la señora que actuó como la madre de los hijos de Zebedeo en ese día. Pero Jesús, ya en Lucas 9:54, estos revelan algo todavía más grande, por lo cual creo que Jesús verdaderamente les dio este nombre de hijos del trueno. Dice en este relato, entre Juan y Santiago, que un día iban caminando con el Señor Jesús, querían ir a Jerusalén, pero para llegar a Jerusalén había dos opciones. Usted pudiera dar la vuelta y tardarse buenas horas, o podría irse recto por Samaria. Bueno, los judíos no querían pasar por Samaria, ¿verdad? Como nosotros muchas veces vamos para cierto lugar, pero si nos dicen que hay peligro o algo ahí, en este caso lo que había era discriminación, estos se odiaban, así que pero Jesús nunca tuvo problema con ellos. Ellos se los llevó directos por ese mismo camino, y obviamente en cuanto los vieron, los samaritanos empezaron a criticarlos, empezaron a maltratarlos, y pues Jesús no tuvo problema con eso, pero parece que sí, Juan y Santiago se enfurecieron, y estos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consumamos? Yo recuerdo hace una vez, cuando yo estaba recién convertido, alguien en broma me lo dijo, ¿no? Estábamos practicando música, y después de un tiempo yo estaba medio ya aburrido. Ya hemos estado practicando el mismo canto por un buen tiempo, y empecé a hacer voces, yo entre ellas voces femeninas, pero empezaron a orar, ¿no? Y en una oración un hermano dijo: Señor, tírale un rayo a y era en broma, ¿verdad? Pero me dio risa en ese momento. Algunas veces enfadamos nosotros a nuestros propios hermanos, pero imagínense, estos literalmente querían convertir en chicharrones a los... ¿Cómo creían ellos que Jesús iba a estar de acuerdo con él? Obviamente no le conocían todavía. Por eso es que los hijos del trueno, porque a veces nosotros los cristianos solo somos tronidos. Tronamos por todo y creemos que tenemos una buena causa. En este caso: Señor, déjanos defenderte. Pura mentira. Como lo que le decía hace un rato, muchas personas las que andan ahí no andan defendiendo la verdadera causa. Es más, yo conozco a muchos muchachos que dicen: nos andan haciendo quedar mal, ¿verdad? Aunque las intenciones de algunos puedan ser buenas, realmente a veces eso puede estar sucediendo. Los ofendidos eran ellos. Y obviamente Jesús los reprendió. El punto de esto es que Dios usó a este tipo de hombres para transformar el mundo, para establecer su iglesia. ¿No le parece a usted esto algo extraordinario, algo increíble? Si usted nunca ha experimentado, si esta es su primera vez en iglesia, escuchar algo así como esto, si usted nunca lo ha escuchado, debería tal vez cambiar la opinión de lo que los cristianos somos, y no de una forma negativa, sino que la Biblia misma tiene transparencia sobre las imperfecciones de los que Dios ha usado. Esto debe darnos esperanza, que no importa qué tan rotos estemos, Dios, nuestro Creador, está dispuesto a usarnos. Aun cuando en nuestro corazón haya cizaña, Dios está dispuesto. Si caminas conmigo, yo te voy a quitar esas cosas. Y Dios lo hace con estos hombres. Al final, Santiago terminó siendo el primer mártir. Y sé que Esteban fue apedreado, pero en este caso fue el primer mártir del Imperio Romano. Fue Agripa que terminó matándolo, y el que seguía era Pedro. En otras palabras, este hombre terminó dando su vida por la causa del Evangelio. Cuando Jesús les dijo: sí, es cierto, un día van a pagar el precio. Todos ellos pagaron el precio cuando verdaderamente se dieron cuenta que valía la pena pagarlo. Y eso también tiene que ser para nosotros. ¿Qué precio estamos dispuestos nosotros a pagar para defender la causa de Cristo?
Pero, como le dije, Agripa ya iba por Pedro, porque ya estaba en la prisión, y la iglesia se dio cuenta de lo que iba a suceder y empezaron a orar cuando vieron lo que había sucedido con su hermano, con ya se me fue el nombre del muchacho que estamos hablando, con Santiago, el primer mártir. Cuando se dieron cuenta empezaron a orar y al final Dios envía un ángel. Dios responde a la iglesia, envía un ángel y sacude aquella prisión y libera a Pedro, el cual sale de ahí cantando y lo estuvo en todo el tiempo. Estos hombres eran azotados, estaban dispuestos a pagar el precio, pero no estaban llorando, no estaban renegando. Salieron cantando himnos y salieron inmediatamente a hacer lo mismo que Dios les había dicho que hicieran y se les fue el miedo. Ya no había temor en ellos. Al final todos ellos estuvieron dispuestos a compartir la copa hasta cierto modo con Cristo. Y a nosotros también se nos llama a cargar nuestra cruz y a caminar con Él. Al caminar con Cristo, el apóstol Juan pasó de ser reconocido como un hijo del trueno a convertirse en el apóstol del amor. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Un hombre escandaloso, arrebatado, a un hombre pasivo. Y como resultado Dios lo usa, ya le dije, para escribir uno de los evangelios más relacionales. Y escribe 3 cartas también. Y luego Dios le revela el futuro, cómo esto va a terminar. Dios le dio visiones y luego las comparte con nosotros, todo el Apocalipsis. Le fue inspirado a él, a hombres que tal vez usted y yo jamás hubiéramos elegido para esto. Regresando a usted y a nuestra condición. ¿Por qué creemos que Dios no puede usarnos muchas veces? Creemos que Dios solamente está dispuesto a usar a cierto tipo de personas y no a nosotros. Aún en nuestras iglesias, es más, la iglesia es para que usted empiece a practicar de la forma en que usted va a servir allá afuera. No es para que se quede sirviendo aquí todo el tiempo, sino para que aprenda a desarrollar ese músculo de servicio, como Jesús vino al final y los pone todavía hasta el final, los pone a lavarse los pies entre ellos, para que se les bajara esa altanería que tenían de que ellos tenían otros títulos. Dios les permitió, y no por humillarlos, sino para enseñarles la realidad de lo que es servir. Cualquiera puede protestar, y a veces sin darnos cuenta de la causa, pero a veces protestamos a lo que no necesita ser protestado. Hay cosas que sí valen más la pena. En esta ya casi es tarde, ya es tarde, tenemos a muchos de nosotros que hemos mostrado tener ese tipo de carácter, a veces impulsivo. Como dije, a veces tronamos por la más pequeña cosa, porque nos sentimos heridos, a veces por cosas que no valen ni la pena. Y yo creo que tenemos que poner a un lado nuestras propias conveniencias y permitir que sea Dios quien decida lo que verdaderamente necesita justicia. Hoy día, como lo fue en aquel tiempo, nosotros, como los judíos, a veces creemos que el problema es el gobierno. Para ellos eran los romanos, para nosotros son los demócratas o los republicanos. Creemos que ese es el problema. Si eligiéramos un nuevo gobierno, vienen los otros y ya cuando se cansan de un gobierno, lo cambian otra vez y las cosas siguen de mal en peor. Y si usted se da cuenta y va a la Biblia, lo que se va a dar cuenta es que en ningún momento usted vio a Jesús protestándole al imperio romano. Nunca. Cuando le preguntaron, él le respondía como él quería. Hasta cierto modo, sí ¿verdad? Le faltó al respeto. Pero nunca intencionalmente se fue contra ellos. Nunca se fue buscando derrocar a alguien. Lo pudo haber hecho con solo el total de personas que le siguieron, y lo que temía el pueblo. Pudo haberlo hecho. Mas, sin embargo, él no estaba interesado en cambiar al gobierno. Jesús cambió el rumbo del mundo, un discípulo a la vez, no un gobernante a la vez. Y si tú y yo queremos cambiar el estado de nuestra sociedad, tenemos que hacerlo un hogar a la vez. Preocúpate por el tuyo. Renegamos a veces por las escuelas, que hay tanto libertinaje y todo eso, pero no nos aseguramos de mandar a nuestros hijos preparados, como padres, a inculcarles la verdad que Dios nos ha dado,
ayudarles a formarse ciertos principios de que cuando vayan y se reúnan con otros jóvenes, sean ellos la luz, sean ellos los que hacen la diferencia. Dios nos ha puesto a vivir en este mundo, pero no tenemos que ser de este mundo. Preparemos a nuestros hijos, pero que no sea el domingo diferente a cómo gobernamos nuestras casas el día lunes. Como padres tenemos esta responsabilidad y no es regaño, es simplemente una realidad. Usted no necesita ser un padre perfecto para empezar a aprender ciertos hábitos que tal vez sus padres nunca pudieron hacer con usted. No porque no quisieran, sino porque no sabían. Hay ciertas cosas que nos paralizaron a nosotros de la forma en que nos criaron y no sabemos cómo hacer. Y alguien tiene que romper ese ciclo de destrucción a las nuevas generaciones, a las familias de esta generación. Y no es el gobierno, es a los padres, a los que Dios les ha dado por responsabilidad a ese hijo que tal vez en este momento, ahorita carga usted en sus brazos. Qué lindo es eso, ¿no? ¿Cuántos niños nunca han experimentado los brazos de un padre? ¿Cuántos? Yo fui uno de esos niños. A mí nunca nadie me abrazó. Nunca. Cuando me acercaba yo a uno porque solo tenía tíos, mi papá no estaba ahí, actuaban como si estaba violando su sexualidad, porque eran muy machos. Era algo terrible. Y eso sucede en nuestra comunidad. Hasta ahora a mí me cuesta dar un abrazo. Yo le saludo a usted, pero aún como cristiano me cuesta romper esas barreras. Mientras yo veo a mi esposa, que también viene de una cultura igual, aprendió a romper esas barreras, a abrazar a sus hijos. Y lo puedo hacer con mis hijos, pero aún me cuesta. Y a ellos también. Pero yo vengo de una generación peor todavía. ¿Cuántos vamos a tomar la decisión de romper esos ciclos tan destructivos? De romper esa maldición que se va de generación en generación. ¿Quiere usted ver que sus hijos se conviertan un día en buenos esposos? Modélele ser un buen esposo. ¿Quiere usted que sus hijas se encuentren buenos esposos? Muéstrele usted a través de cómo usted trata a su esposa. Para que ellos cuando vayan y vean a un hombre esperen lo mismo. Alguien que respete, alguien que ame a su esposa. Pero a muchos de nosotros eso no se los modeló. Pero ¿sabe qué? Ya conocemos a un Dios que nos está diciendo que debemos cambiar ciertas cosas. Así como Pedro, como Juan, como Andrés cambiaron, también nosotros podemos deshacernos de esos prejuicios que tenemos por amor a los hijos, a la familia que Dios le ha dado. Y padres, qué privilegio más grande. Qué privilegio más grande. Si Dios le ha dado a usted una familia, es porque lo creyó capaz. Lo creyó capaz por lo menos de aceptar su ayuda, de aceptar su guía. No permita que sus hijos crezcan sin recibir el amor de usted porque usted no lo recibió. Es más, si todavía usted tiene resentimientos con sus padres y tiene la oportunidad de ir con ellos y perdonarlos, libérelos. Hay una película que me encanta, tal vez usted la ha visto, se llama I Can Only Imagine, y es la vida real de este cantante que su padre era un padre abusivo, pero al final él quiere cambiar las cosas y no sabe cómo. Su hijo está tan resentido con él. Pero al final ese hombre descubre a Dios y en su poquito que va aprendiendo, empieza a hacer cosas buenas por su hijo y su hijo no quiere aceptar el bien que él está haciendo por él, porque muchas veces nosotros, cuando ya estamos resentidos con alguien, no queremos que esa persona cambie, porque no queremos perder el derecho a estar enojados con esas personas. Si usted siente que tiene el derecho de estar enojado con sus padres porque le trataron de cierta manera, no hay nada que Dios no pueda perdonar. Y si Dios lo perdona, Dios también puede dar el poder a usted, la habilidad de poder perdonar. Lo va a necesitar. Regrese cuando haya la oportunidad. Regrese. A veces me he arrebatado en herir, pero también he tenido que deprisa ir y pedir perdón. No deje que las cosas se acumulen. No es algo natural para el hombre estar pidiendo perdón, pero es necesario si queremos vivir vidas auténticas con el Señor. Si usted anotó el punto 3, le dije, si tú y yo queremos cambiar el estado de nuestra sociedad, tenemos que hacerlo a la vez. Aproveche lo que Dios le ha dado.
y como ya lo he dicho antes, somos llamados para cargar una cruz. Somos llamados, estos discípulos fueron llamados hasta para morir por el Señor. Pero ¿sabe qué? Dios está más interesado en que usted viva para Él que muera para Él. Aproveche la vida, como lo hizo Juan. Él no desperdició su juventud, aún con su inmadurez y sus arrebatos. Siguió al Maestro y dejó que Él le moldeara. Pero no perdió su juventud. Algunos de ustedes jóvenes están aquí esperando y diciendo: este no es mi tiempo todavía. Todavía tengo una vida que disfrutar. Sería muy tarde. No sé si hay jóvenes por aquí, pero o personas que se crean jóvenes, solteros. Considere esto. Aproveche, si no su juventud, tal vez su soltería. Entréguele su soltería a Dios y que haga lo que Él quiera. Aprovéchele. Él quiere hacer grandes cosas con usted. Algo más que quiero dejarle ya para cerrar esos, es lo que está en Hechos 4:13, donde, como le dije antes, lo que nosotros vemos a veces como deficiencias, Dios termina usándolas ante el mundo para hacernos ver con eficiencia. Mire lo que sucede aquí. Dice que los miembros del concilio, cuando cuando enfrentaron a estos apóstoles, se dieron cuenta de que aunque no tenían educación alguna, habían estado con Jesús y no podían negar que algo había ocurrido. Dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Y la pregunta es este día: ¿será que al encontrarse usted en medio de esta sociedad que va en una dirección equivocada, será que alguien puede identificarlo a usted como alguien que ha estado con el Señor? Porque muchos decimos tenemos 15, 20 años de ser cristianos, pero ha habido un cambio en nuestras vidas. Así que voy a invitarle a meditar en estas preguntas que se las he puesto ahí en sus notas, por si quiere verlas en casa. Pero, ¿cuáles son las evidencias que nuestra vida puede dar como la transformación a través de los años que hemos estado conectados al Señor Jesús? Tal vez se lo leí diferente, pero eso es lo que quiso decir, más o menos, por ahí anda, eso. La segunda pregunta es: ¿necesito profundizar más mi relación con Jesucristo para que Él logre una mayor transformación en mí? ¿Será que de veras necesito tomar en serio lo que digo estar haciendo? ¿Será que hay un nivel más profundo para que Dios pueda verdaderamente transformar mi vida? La tercera pregunta: ¿qué plan de acción debería iniciar para permitir que Jesucristo me transforme en el verdadero cristiano que debo ser? Puse esas preguntas y mientras quiero guiarle para todos aquellos que tal vez nunca hayan experimentado al Padre perfecto. Este puede ser el día en que usted crea que aunque su Padre terrenal le haya fallado, este Padre le ama a usted. Este es un Padre perfecto que tiene todas las buenas intenciones, que hasta le puede ayudar a sanar su relación con ese Padre con el cual tal vez usted es resentido. Vamos a orar. Padre, gracias por haber traído a estas familias en esta mañana, especialmente a los sacerdotes, a los que ha llamado a ser líderes en sus hogares, Señor. No hay nadie que no sea capaz en este lugar. No hay nadie a quien tú no le puedas dar la capacidad y la sabiduría de guiar su hogar. Dales el valor para no huir de su responsabilidad, sino de aceptarla, de aceptar su misión. Dale, Señor, la sabiduría para poder hablarle a sus hijos, para poder guiarles. Dales el deseo de prepararse ellos mismos. Cualquiera sea lo que necesiten, si es consejería, sanación, Padre, te pido que los lleves al lugar adecuado donde ellos busquen la ayuda necesaria para poder superar esas áreas y convertirse en los mejores padres, en los mejores líderes. Tú les has llamado a ser los líderes y sacerdotes de sus hogares, Señor. Equípales,
y hazle sentir esa necesidad de acercarse cada día más a ti. Ayúdanos también, Señor, a disfrutar de tu presencia. Y cuando salimos de este lugar durante la semana, Señor, recordemos de que tú estás pendiente de nosotros. De que no solo estás con nosotros en domingo, sino que estás invertido, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a acercarnos cada día, Señor, a ti. Porque podemos ver el producto de lo que sucedió con estos hombres. Queremos experimentar lo mismo al acercarnos a ti, Señor. El mundo pueda ver la obra de tus manos en nuestras vidas quebrantadas. Y si hay alguien aquí, Señor, que nunca te ha confesado como tu Padre, como su Salvador, Padre, yo te pido que le hagas sentir tus brazos sobre sus hombros y quites todas sus cargas y le des el deseo de confesar, Señor, toda aquella carga que tal vez llevas, Señor, desde hace mucho tiempo. Pesor, Señor, tal vez de un pecado que necesita ser confesado. Te pido, Señor, que liberes a esa persona y le hagas sentir tu amor como su Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Gracias por haber abierto el camino, Señor, hacia ti. Te amamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.